Don Francisco Gamboa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. 9 días ya de huelga, la posición de la Cámara de Industrias. Sí, Alex y televidentes, muy buenos días. Efectivamente, estuvimos aquí el lunes de la semana pasada y ¿qué recuento podemos hacer de lo que ha pasado desde el lunes de la semana pasada a hoy? Bueno, que ha habido un empeño por parte de los líderes sindicales por sumir al país en la crisis, en la escasez, en la inestabilidad. No solo, y esa crisis y esa inestabilidad se ha visto en varias manifestaciones. Primero, en la obstrucción del libre tránsito de las personas que ocupan ir a trabajar, a estudiar, a cuidar a un familiar. También se manifiesta esa obstrucción en impedirle a muchos costarricenses tener sus esperadas citas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Como lo decía ayer el presidente de la República, aunque sea una cita, 2 citas que se pierdan, es una tragedia humana individual. También se ha manifestado esto en los actos de vandalismo que vienen acompañando a todo este clima de inestabilidad. Vandalismo en Limón el martes, vandalismo el domingo en el Coyol de Alajuela, cuando rompieron un polioducto de propiedad de Recope, poniendo en riesgo la vida de los costarricenses que transitaban por esa concurrida carretera. Si eso no se le puede llamar terrorismo, no sé cómo se le puede llamar. Entonces, este afán de las fuerzas sindicales y de las cúpulas sindicales de sumirnos en esta gran crisis, no solo es la crisis de corto plazo de estos días, están también empeñados en sumir al país en una gran crisis como es la crisis económica si el país no aprueba el proyecto fiscal que está en la Asamblea Legislativa. Así que, ¿a dónde nos pretenden llevar estos señores? No lo sé, pero definitivamente le están haciendo un daño grande, irreparable al país. En ese sentido, seguimos confiando en que el gobierno de la República va a tener un manejo firme, decidido, frontal de esta situación. Reconocemos el manejo que ha hecho la fuerza pública, removiendo los bloqueos a la entrada de los planteles de Recope. Reconocemos también el manejo que ha tenido el mismo Recope para que en medio de los bloqueos tratar de que se desabastezca lo menos posible lo que son gasolineras y abastecimientos también de gas y de búnker para las empresas. Así que en ese reconocimiento que le hacemos al gobierno va acompañado también de una solicitud al mismo gobierno a que continúe manejando las cosas con esa firmeza y protegiendo el interés nacional de todas y todos los costarricenses. Don Francisco, evidentemente el país está en crisis económica, porque de eso hemos venido hablando hace mucho tiempo, y es claro que esto ha aumentado un tanto más la crisis que ya de por sí estábamos viviendo, ese tipo de movimientos. Sí, el diálogo que empieza a verse en el horizonte y las posibilidades de diálogo tienen que verse con mucho cuidado, ¿verdad? Tienen que verse con mucho cuidado, porque cuando el sector sindical dice que sí, que se sienta al diálogo, y que ese diálogo significa, en palabras de ellos, Alex, que ya el plan fiscal huele a cala, como lo han dicho algunos líderes, bueno, entonces están dialogando. ¿Para qué? Uno no se sienta a dialogar tratando de ya imponer que tal proyecto no va o que se va a hacer solamente lo que uno quiera. Entonces, si ese proyecto fiscal ya de por sí sabemos que no da todos los recursos al gobierno o no disminuye todo lo que se puede en gasto
para llegar a la solución permanente de las finanzas del gobierno, si en un proceso de diálogo todavía se arrala más, entiéndase, se quitan algunas cosas que estaban dando ingreso o se quitan algunas cosas que estaban restringiendo el crecimiento del gasto, y entonces lo que hay que tener cuidado es que en ese proceso de diálogo no vaya más bien a terminar en que el proyecto que finalmente se ve en la Asamblea Legislativa, y ahorita podemos hablar de la Asamblea Legislativa y de la actitud de los diputados, termine por hacer todavía más inefectivo, o termine por hacer inefectivo más bien el proyecto fiscal que está en la Asamblea Legislativa. O sea, que no sea un diálogo que al final termina en que el proyecto no da recursos ni le entra el tema del gasto en absoluto. Así es, vamos a hacer contacto vía telefónica, le voy a solicitar a usted que se quede aquí con nosotros, vamos a hacer contacto con representantes del Colegio de Psicólogos, justamente. ¿A quién tengo en la línea, compañeros? Don Weiner Guillén, muy buenos días, gracias por acompañarnos, estamos en vivo aquí en Extra Noticias. Usted es representante del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de nuestro país y ustedes quieren sumar esfuerzos justamente para llegar a buen puerto. Adelante, por favor. Buenos días, sí, soy Weiner Guillén, soy el actual presidente del Colegio de Profesionales en Psicología. Y efectivamente nosotros, bueno, como disciplina social estamos muy preocupados por todo el contexto nacional que estamos viviendo, y esto porque realmente se están deteriorando mucho las relaciones de las partes. Recordemos que el conflicto es parte natural de la vida del ser humano. Sin embargo, el cómo lo estemos abordando, el cómo lo estemos trabajando puede ser más bien contraproducente para las mismas relaciones. Don Weiner, el impacto que esto socialmente está generando a cada individuo, ¿se puede medir, por ejemplo? ¿Está generando estrés, por ejemplo, aunque no estemos directamente involucrados? Claro, recordemos que todo lo que pase a nivel social afecta a nivel individual, y ahora con el tema de las redes sociales y el tema de la comunicación social, pues hace que lo que esté pasando en un determinado lugar lo estemos viendo como si lo estuviéramos viviendo nosotros mismos, que no estamos físicamente ahí. Esto está ocasionando pues algunos problemas de ansiedad. Estamos viendo que más de 8 días un tema y un conflicto que va en escalada y van en aumento las manifestaciones ya un poco violentas, y eso lo estamos viviendo en redes sociales, medios de comunicación. Es un tema que está en discusión permanente, y esto ocasiona pues una sociedad en donde estamos acostumbrados a manifestaciones de otro tipo, pues que lo que estamos viviendo actualmente pues esté ocasionando pues ansiedad, mucha angustia, ¿verdad?, por lo que vaya a pasar a nivel social y cómo se vaya a solucionar este conflicto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿ustedes ya han tenido algún acercamiento, por ejemplo, con la conferencia episcopal, que ellos van a ser, en cierto modo, mediadores? Pues, en este momento no. Sin embargo, nuestro colegio de profesionales tiene un centro integral de resolución de conflictos, en donde tenemos profesionales en psicología capacitados como para establecer diálogo y restaurar las relaciones, que yo creo que aquí es muy importante esto, ¿verdad? Primero hay que establecer un diálogo franco, honesto, asertivo, trabajar los intereses y tratar de bajar las posiciones. Sin embargo, lo estamos poniendo a disposición para las diferentes autoridades, llámese Iglesia, llámese Defensoría de los Habitantes, para poder coayudar también en establecer
canales y estos puentes de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Era don Wagner Guillén, presidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, quien pone a disposición de las partes la plataforma con que cuenta su institución para poder llegar a buen plano. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Vamos a tener un enlace en vivo con la conferencia de prensa que en este momento se está llevando a cabo en Casa Presidencial. Sus pares y posteriormente vienen y nos dan una respuesta. En la mayoría de las ocasiones, debo decirlo, tenemos una respuesta positiva de las personas, donde permiten que se circule en lapsos de 5 minutos y cosas de ese tipo. Y en algunos momentos hemos tenido circunstancias negativas, que son en las cuales ya hemos tenido que intervenir, y nosotros mismos filmamos la negociación, levantamos un acta y filmamos la operación policial. A veces no hace falta ni firmarlas, salen en vivo, la misma gente las transmite en vivo. Eso es bueno, eso es transparencia. Hemos tenido algunas circunstancias muy particulares, vale la pena decirlo, donde están, por ejemplo, ahora me reportaban que había un gremio de maestros y un gremio del ICE, de sindicalistas, y los de los maestros querían abrir, y los del ICE no querían abrir. Entonces ya se pusieron a pelear entre ellos, inclusive tuvimos que meternos, ¿verdad?, literalmente, para evitar de que hubiera una gresca entre ellos. Yo repito y seguiré repitiendo. Hacemos un llamado a la paz, a la tranquilidad. Se está afectando a terceras personas, se está afectando la economía del país, nos estamos afectando todos nosotros mismos. Las personas que se están manifestando se van a afectar a sí mismos en su economía, porque al final todos vivimos aquí, pero siempre apostamos por la tranquilidad, por el pacifismo, y cuando actuamos es que ya no tenemos más remedio. Entonces esa es la línea, sí. Y también por el hecho, creo yo, que se puede hacer el llamado que están llevando niños a las manifestaciones, y ustedes se ven en la obligación de intervenir utilizando gases y demás donde hay presencia de niños. Sí, bueno, por lo menos hasta este momento me parece que no tengo yo reportes de que hayan sido niños afectados. Por eso se les hace la advertencia previa. Se les dice, mire, saquen a los niños. Normalmente los que están frenteando, permítanme la palabra, son masculinos, adultos o jóvenes. Pero eso es una técnica que se utiliza, el poner mujeres, el poner niños, el poner adultos mayores, aun cuando se hace la advertencia previa y después dicen, vean, nos atacaron con gases. No, la situación no es un ataque, es una reacción ante violencia. Vean lo que nos ocurrió ayer en Limón en la mañana. Tenemos 3 oficiales heridos, levemente, gracias a Dios, pero los agarraron a pedradas. Hasta tenemos un video donde sujetos se mofan de lo que están haciendo y utilizan una bombeta de turno para tirársela a los oficiales. Dichosamente no llega cerca. Y ayer en Barranca tuvimos 3 vehículos dañados, y uno de los escudos que utilizamos para protección, que lo llevaba una compañera, se lo quebraron de una pedrada. Entonces estamos teniendo ataques realmente violentos. Yo sí tiendo a creer que son las menos de las personas, pero repito, todos tenemos el derecho a manifestarse, es un derecho que existe en la Constitución, más no el bloqueo, más no la afectación a los demás, más no agredir a personas, porque nos están agrediendo a nosotros, están agrediendo a terceras personas. Y como les digo, hay videos de todo y no necesitamos ni dárselos, estoy seguro que ustedes los tienen porque ellos mismos filman y los suben en las diferentes redes sociales. Don Michael, usted, más que como ministro, como funcionario judicial, todo este material que se ha estado recogiendo de manera informal y oficial, pareciera que podría ser un gran aporte para los tribunales en su investigación para declarar eventualmente la legalidad o ilegalidad. ¿Qué hay de los plazos? ¿Eran solo 3 días para la contraparte o ustedes están enviando ese material? Esa es la primera consulta. Y la segunda, usted como parte ya del comando de crisis, ¿qué informes tiene de cómo va el avance de la mediación de la Iglesia? Muy bien, bueno, efectivamente nosotros hemos estado compilando toda la información de las redes sociales, todo lo que documentamos en la calle, a quién le decomisamos las cosas, quiénes son las personas involucradas, cómo ocurren las circunstancias. Hemos tenido una conversación muy cercana con OIJ, sin duda alguna, por mi cercanía con la institución,
donde se están abriendo y formulando investigaciones de acuerdo a una u otra circunstancia, para documentar todo eso. Ya desde el punto de vista laboral de ese proceso, bueno, es algo que tiene el Poder Judicial, que tiene sus plazos y debe resolver en el momento oportuno. Sin embargo, nosotros pues estamos documentando como corresponde, inclusive las mismas noticias de ustedes que nos son tremendamente útiles. La otra pregunta, don Gregorio. Pero les llega ese material a los tribunales. El ministro de Trabajo está ahí en la sala con nosotros, por lo menos desde el punto de vista penal. Nosotros estamos aportando material. Desde el punto de vista laboral, no lo tengo claro. Y la otra consulta tiene que ver con la información que usted maneja como miembro del Comité de Crisis o el Comando de Crisis sobre el avance que está haciendo la Iglesia, está en discurso, Está bien. Yo obviamente, bueno, usted me conoce de larga data, muy larga data, y sabe que yo no soy especialista en temas políticos, soy un técnico en seguridad. Yo lo que les puedo decir es que hay una voluntad del gobierno a conversar. Ya se ha dicho reiteradamente, el presidente lo ha dicho, el ministro de Trabajo lo ha dicho. Yo ayer lo dije en una conversación casual con un líder sindical por un medio de comunicación, y ahí está, la pelota la tienen ellos, es lo que yo he dicho, lo que yo puedo interpretar. Se están haciendo todas las valoraciones y consideraciones respectivas. Yo creo que todos queremos que la situación económica del país en el futuro sea la mejor por el bien de todos, y bajo esa tesis hay que tomar algún tipo de medidas, y que creo que todos queremos, o la gran mayoría queremos, que Costa Rica siga siendo un país pacífico, un país tranquilo, donde todos somos hermanos y que no nos agredamos, como ustedes vieron esos artefactos y como les hemos venido informando sobre los daños. Yo pienso que ya las personas que están haciendo este tipo de actividades deben hacer un alto en el camino y parar la violencia. Pero te voy con dos consultas. Una, ¿qué tanto? Es el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien en este momento se dirige a la prensa respondiendo a algunas de las consultas de los colegas. La imagen está llegando a usted en vivo a través de la página del Ministerio de Seguridad Pública. Otros dos jerarcas también estarían atendiendo a la prensa. Por supuesto que hay las noticias falsas, una mentira se dice tantas veces que termina convirtiéndose en una verdad, dice un dicho muy sabio. Y ahora con la era tecnológica en que vivimos, la difusión de la información se viraliza y todo el mundo da por un hecho una información. Yo pienso que hay que buscar medios formales, serios, como son todos ustedes, para tratar de tener en cuenta o claridad sobre esa información. Yo creo que estas noticias falsas lo que pretenden es generar inestabilidad, generar confusión y aumentar los niveles de violencia, los niveles de agresividad. Y por eso yo siempre aprovecho las cámaras de ustedes pues para aclarar eso. Eso realmente afecta a todos, afecta al país y no ayuda en nada, y son personas inescrupulosas, malvadas, malintencionadas, que lo que quieren es afectarnos a todos. Respecto a la garita, bueno, la garita ayer la tomamos, gracias a Dios. Las cosas hay que decirlas como son. Las personas que estaban aquí y que se negoció en el momento, se hizo el procedimiento que le expliqué ahora a su colega Janet, donde se les llegó y se les dijo: señoras, señores, necesitamos que despejen el área, necesitamos habilitar, recope, muy decentemente se hicieron a un lado de la carretera y pudimos trabajar toda la noche en despachar combustible para todos los lugares del país. Eso hay que seguirlo trabajando. Hoy en el día, por una cuestión de necesidad y falta de recurso humano, se dispuso, o agotamiento del recurso humano más bien, que durante el día tuviéramos cerrado una parte del día. Ya en horas de la tarde vamos a abrir nuevamente y ahí hay presencia policial y demás. Hay personas manifestándose, no hay problema, manifiéstense, siempre y cuando no obstaculicen el trabajo ya cuando empecemos en horas de la tarde-noche. Bueno, el ministro de Seguridad hacía referencia entonces a la intervención que hicieron ayer en el sector antes mencionado, justamente en el plantel de Recope, y además las acciones que tomaron, por ejemplo, el uso de antimotines para remover así a quienes no dejaban entrar a los carros, a los expendedores. Pero una pedrada de esas en la cabeza mata a cualquiera. Esos 3 oficiales heridos, que dichosamente están bien,
Tuvimos los del golpe de calor en Barranca, que fue un golpe de calor, por lo que yo les expliqué, que tuvieron que caminar 40 minutos con el equichaleco, los petos, cascos, y eso es, hay que tener una fortaleza física impresionante para soportar eso. Esos no los tenemos dentro de la lista de heridos. Y daños, hemos tenido varios vehículos con daños en sus llantas por los famosos Miguelitos. Hemos tenido pedradas en los vehículos, esos 3 que le mencionaba. Eso es lo que me parece que recuerdo ahorita, pero podríamos repasar. El puesto mando lleva una contabilidad. Los primeros días teníamos 11. 11 más los 3 de ayer, 14. 14 vehículos dañados. No, personas. Personas, perdón. ¿Y vehículos? Vehículos sí, los de ayer. Los de ayer nada más. Bueno, entonces 14 personas y los vehículos de ayer. Básicamente eso sería en daños, que son vehículos del Estado y que son de todos los costarricenses al final del camino. El ministro de Seguridad Pública hacía referencia entonces al saldo que hasta la fecha tiene dicha cartera sobre esta manifestación, que ya suma 9 días. Indicaba que ya son varias las personas lesionadas, así como equipo de la fuerza pública también que se ha visto gravemente lesionado tras atender justamente el llamado que hacen los costarricenses de no permitir justamente las manifestaciones. Vamos a dejarlos también con más de las respuestas que emite el señor Michael Soto. Aplicar el protocolo. Tenemos algunos en zona sur que están intermitentes, abren, cierran. Pacífico Central y Pacífico Sur abren, cierran. Y me parece que hay uno sobre la ruta 32 que hasta el momento estaba cerrado, Emilio, tal vez para actualizarles. Bueno, el de la Garita, que es solo manifestación a la entrada de Atenas. Orotina sobre la ruta 27, que no sé si cierre total en este momento. Frente a la UCR de Turrialba, nada más manifestación. Parque Nicolás Ulloa, solo manifestación. Santa Cruz sobre la ruta 21, que esto es lo que les está acongojando mucho a los empresarios hoteleros. Este mes de septiembre normalmente hay una temporada alta en lo que tiene que ver con turismo interno y hay caídas importantes y se va a afectar la economía del turismo, sobre todo en el sector de Guanacaste. Bueno, aquí vienen una serie de manifestaciones, algunos bloqueos sobre el estero de Quepos, el puente del estero, el río Parrita, río Jilguero en la zona sur. Bueno, manifestación, Ciudad Neily en la Interamericana, abren, cierran, y algunas caminatas sobre carretera y demás. Básicamente eso sería. Esto cambia mucho. Hay grupos que se manifiestan en un lugar, cierran, abren, toman un autobús o vehículos, se van hacia otro sitio, y nosotros, como les digo, estamos aplicando siempre, los oficiales van a llegar primero siempre a hablar y a negociar. Y si no, ya usamos la fuerza. Normalmente llegamos a hablar, a negociar, normalmente no en algunos casos, y después de que nos devolvemos a darles los minutos, ya empezamos a recibir piedras. ¿Pero quieres estar ahorita entonces sobre el de San Carlos? El de San Carlos, y me parece que en la ruta 27 hay que revisarlo, no lo tengo claro. Cambia mucho. Porque puede que en este momento, por ejemplo, esté un cierre y que dentro de 10 minutos abra. El ministro de Seguridad Pública hace un recuento entonces de los bloqueos que de manera intermitente se están dando en el país. Importante indicar que a esta hora un gran grupo de manifestantes se encuentra en las inmediaciones de Cuesta de Mora, justamente el lugar donde desde ayer se ubicó un campamento por parte de los sindicatos. Los dejamos con más declaraciones del jerarca de Seguridad Pública. Tal vez si me pueden ampliar un poquito, si además de las pérdidas porque los productos no salen de los puertos, los empresarios han reportado alguna afectación con respecto a incumplimientos de contratos y multas que van a tener que pagar porque los productos no están llegando según lo acordado. Muy bien, respecto a normalmente estas personas cuando tiran piedras lo hacen cobardemente, a escondidas, se ponen trapos en las caras para que no se les identifique, o lo hacen desde los matorrales, situaciones de este tipo. Si una piedra de esas impacta, por ejemplo, a una persona, y pueden ser hasta ellos mismos, yo quiero ser categórico en eso, nosotros llevamos cascos, la policía lleva cascos y escudos, pero puede que una piedra de estos le caiga a uno de ellos mismos o a un tercero que no tiene nada que ver con esto. Una lesión de ese tipo
podría causar, por ejemplo, una fractura craneal que puede causar la muerte o una lesión gravísima, que eso implicaría más de 20 años de cárcel. Y los daños, pues aun cuando tienen una pena menor, lo cierto es que también son sancionables. Entonces esto es muy grave. Yo aquí lo he dicho también, ni una sola vida vale la pena esta circunstancia, ni una sola vida, ni una sola gota de sangre. Y esperemos que no ocurra nada. Sí, perdón. Sí, efectivamente, eso es un tema comercial importante, lo que usted pregunta, porque hay contratos que pueden verse incumplidos o por lo menos afectados, y eso es un tema que tienen que resolver compradores con vendedores, y puede o no haber rompimientos, incumplimientos e indemnización que pagar. Eso es algo muy casuístico y que tienen que ver, incluso muchas veces se negocia en una transacción y no llega a arbitraje o a litigio, pero efectivamente es una arista que hay que considerar. Y de nuevo las pérdidas el sector privado las está calculando. Gracias. Don Michael, una consulta en torno a lo que son la presencia de menores en las manifestaciones. Bueno, ayer vimos en Imo que cuando se dio la intervención habían algunos niños. ¿Legalmente es permitido que los padres lleven a los menores a este tipo de actividades, a sabiendo que ya la política pública fue clara al señalar de que no va a permitir bloqueos en las carreteras? Sí, hay una coordinación que se debe hacer con el Patronato Nacional de la Infancia. La figura típica tendría que buscarla, ahorita no la tengo tan clara, pero bueno, el padre tiene una responsabilidad sobre el menor, y ese menor está siendo expuesto a un riesgo en ese momento, riesgo que está provocando su padre o su familiar que lo llevó hasta ese lugar, no la policía. El padre o la persona que irresponsablemente lleva a su hijo a un lugar de eso, y por eso nosotros hacemos la advertencia previa, y aún así tratamos de tener muchísimo cuidado con los niños, porque no son personas inocentes que no tienen nada que ver con esto, pero son estrategias que utilizan algunos irresponsables, el llevar a sus hijos, familiares, niños, a este tipo de circunstancias, y hay un peligro inminente. No necesariamente parte de la policía, repito, como la pregunta que me hacía la colega, sino que ellos mismos tiran piedras desde los matorrales, y una piedra esta les puede caer a un niño. A nosotros tenemos cascos, las otras personas no los tienen, o un niño dentro de un vehículo que está en un bloqueo. Muy buena pregunta. Qué grave que ocurra algo como eso. Tenemos que concientizarnos respecto a la peligrosidad o de eventos que pueden ocurrir en esa línea. ¿Otra consulta? Bueno, esa es parte de la conferencia de prensa que se está generando en el Ministerio de Seguridad Pública. Tres son los jerarcas: el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministro de Seguridad y también la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad. Son las 11 de la mañana con 4 minutos. En UCAEP pidieron que se declare ilegal la huelga, que se acuse además a quienes cometen actos de vandalismo. Sobre este tema, nuestra periodista Sharon Cascante se encuentra en el lugar y nos informa. Sharon, muy buenos días, adelante. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión, en este 9º día de huelga sindical. Justamente los empresarios en UCAEP señalaron que este movimiento, que ya suma, como les dije anteriormente, 9 días, es antipatriótico e injusto. Añaden que no pelean por los derechos de todos los trabajadores, tanto del sector público y privado, sino por los beneficios salariales que tienen unos pocos de estos trabajadores. Vamos a escuchar a Gonzalo Delgado y a Enrique Egloff, presidente y vicepresidente de UCAEP. Condenamos los extremos en que se ha llevado este movimiento en cuanto a niveles de violencia y afectación a las personas. También consideramos que UCAEP siempre ha actuado de manera respetuosa, de acuerdo a la legalidad y el orden de este país, por lo cual consideramos que debería ya declararse ilegal la huelga y que se acusen a las personas que han estado delinquiendo, bloqueando carreteras, generando agresiones contra personas. El riesgo que estamos enfrentando producto de los actos irresponsables, terroristas, sedición y antipatrióticos de los líderes sindicales que siguen dañando a Costa Rica. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. No es posible
¿verdad? No es posible que pretendan dialogar, que pretendan sentarse y mantengan la huelga, que van a seguir afectando a Costa Rica. Dentro de las afectaciones se encuentra la Cámara de Transportistas de Carga, quienes reclamaron o criticaron el haber dejado sin machete de trabajo, como ellos le llaman, a los camiones, a varios trabajadores en Limón, justo cuando se quemaron por algunos grupos que se estaban manifestando la semana anterior. Además, en el sector turismo, indicaron que aproximadamente han perdido $256,000 por un crucero que no llegó a la semana anterior y por uno que arribó hoy a Quepos, pero que no realizó los tours que tenía estimados, sino que estuvo un rato en Manuel Antonio y se fue para Panamá. Vamos a escuchar a Javier Reina de la Cámara de Transportes y a Javier Pacheco de Canatur. La gran mayoría de los transportistas del país son gente humilde, sencilla, que con grandes esfuerzos va pagando su camioncito, etcétera, y vemos compensar cómo tipos irresponsables le prenden fuego a una unidad de una persona que quizás ni siquiera ha terminado de pagar su machetico, como lo llaman ellos. Entonces, es un llamado a la cordura. Agradecemos las gestiones del Ministerio de Seguridad y del gobierno, pero creemos que se requiere ya ponerle orden a esta situación. Estos bloqueos nos han hecho una afectación directa en reservaciones, nos han hecho una afectación directa a los transportistas, nos han hecho una afectación directa a las agencias, tenemos cancelaciones de agencias de un 50%, tenemos zonas más remotas, como son Monteverde, que solo la semana pasada tuvo 500 reservaciones canceladas, tenemos zonas como Limón, con 75% de desocupación de los hoteles, tenemos zonas como Guanacaste, que se ha visto afectada en las zonas más remotas y que hemos tenido desabastecimiento de gasolina. En UCAEP le pidieron a los sindicatos que tengan esta apertura al diálogo y que depongan el movimiento de huelga para que se dé de forma adecuada, mientras que el gobierno le solicitaron que actúe lo más pronto posible para evitar mayores afectaciones. Este es el reporte que tenemos. Ustedes tienen más en listas de Extra Noticias. Muchísimas gracias. Era la periodista Sharon Cascante transmitiendo desde la Unión Costarricense de Cámaras. Don Francisco, un tanto la valoración que hacía UCAEP. Sí, tal vez primero comentar las declaraciones del ministro Soto, del ministro de Seguridad Pública, muy preocupantes. Los televidentes pudieron ver lo que el ministro Soto contó sobre pedradas que pudieron haber ido a dar a la cabeza de las personas y haber acabado con vidas de policías o de personas que estaban ahí. Entonces, ¿qué ha traído la huelga? La huelga, Alex, ha traído vandalismo, terrorismo, delincuencia, inestabilidad, violación a la paz social, violación al Estado de Derecho y ha puesto en riesgo vidas de hermanos costarricenses. Entonces, eso es a donde nos quieren llevar los líderes sindicales, a ese clima. Ahí es donde quieren llevar al país. Y además en caso de que avanzaran o obtuvieran las pretensiones que tienen y no pasara el plan fiscal, ni este ni ningún otro que dé más recursos o menos recursos, además de sumirnos en todo eso que acabo de decir, nos quieren sumir en pobreza, desempleo, crisis, inestabilidad y delincuencia. Entonces, es completamente negativo lo que ha vivido el país en estos 9 días. Va más allá de las pérdidas económicas coyunturales del sector turismo, que ahora quien me precedió en la palabra expuso, va mucho más allá de eso. O sea, aquí realmente se está jugando el futuro del país, se está poniendo en juego a la estabilidad del país, y además se está tratando de reforzar algo que empieza a percibirse a lo interno y a lo externo del país, de que este es un país en el que no pasa nada. O sea, aquí al final entonces escogemos poder ejecutivo y poder legislativo para que después estas fuerzas sindicales quieran en la calle, a pura presión y a pura violencia, hacer que los presidentes y que los diputados que escogemos cada 4 años en la Asamblea Legislativa no hagan nada. Entonces el modelo democrático del que tanto nos preciamos y del que tanto nos orgullecemos, entonces ¿para qué? Así que definitivamente
no hay que ceder a las pretensiones de estos grupos y el país hay que cuidarlo. Muchísimas gracias. Era don Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Le agradezco mucho su participación acá, las puertas como siempre abiertas para ustedes. Gracias, Alex.